buenas tardes. José es un deportista, bueno, muy completo. Jugaste al fútbol, al básquet, balonmano, balonvolea, judo. Poco te faltó, ¿no? Bueno, en aquella época nosotros lo único que teníamos es deportes porque no había el ocio que hay hoy y que hay un montón de cosas donde puedes ir. En aquel entonces lo mejor que podías hacer y lo que único que podías hacer era hacer deporte. Vamos a empezar. José nació en Puerto Cabra en el año 54, En el ¿qué? 54, en Vale. Puerto Cabras. Puerto Puerto Cabras Cabra. porque en el 60 fue Fue Puerto cuando se Rosario. cambió, ¿no? Exacto. ¿Tú naciste, tu padre se llama? Mi padre Teodoro Hormiga, y mi madre Andrea Domínguez. Nosotros vivimos al principio al lado del muelle y luego nos trasladamos a las casas baratas, que son la barriada llamada José Antonio, que tú sabes que ahí existía antes el campo de fútbol, que ahora está el colegio, no sé cómo se llama, el colegio, no, el colegio, No, colegio de... ¿Qué El colegio? colegio Puerto Rosario, Puerto exactamente, Rosario, Puerto Rosario. que tiene internado y todo eso para los chicos Exacto. de fuera. Bueno, ahí empezaste, bueno, ¿cuántos hermanos son en casa? Somos 5, son 2 hermanas y 3 hermanos. ¿Y tú eres el? El del medio de los varones, Bueno, y hay dos hembras y 3 varones. vamos a ver, en aquella época tú comentabas al lado de tu casa había fútbol. ¿Qué es lo primero que te viene a la memoria de los, no sé, tenías 3, 4 años, no sé, a dónde puedes llegar tú Sí, ahora? bueno, siempre se jugaban en ese campo de fútbol. Tanto es así que, mi casa estaba detrás de la portería del campo de fútbol. Y las ventanas de mi madre se las rompían a cada momento porque sí, cierto, los balones rompían las ventanas y hubo problemas con el ayuntamiento porque tenían que arreglarlas a cada momento. Pero tenían el campo de fútbol enfrente de mi casa. Y claro, para mí era muy fácil a diario meterme y jugar a la pelota. Tú con tus hermanos, ¿no? Sí, ¿Qué, no, qué sí. diferencia de edad tienes? Somos 3 hermanos varones y nos llevamos 3 años cada uno. Y Casi que también sí. jugaron al fútbol. Y está Doro, estoy yo y está Chano, que los 3 en diferentes momentos, pero los 3 jugamos siempre a fútbol. ¿No tienes esa foto de la primera vez que jugaste? Sí, pero bueno. ¿De que jugaste allí con los amigos Sí, del barrio? sí, bueno. Nosotros antes, cuando éramos niños, no había nada, entonces entre los niños hacíamos torneos. Y no solo torneos, sino que nos agrupábamos y limpiábamos el terreno de piedra y con asadas, con lo que podíamos, y hacíamos torneos, pero torneos por nosotros mismos. No sé si eran todos los fines de semana, jugamos aquí, jugamos en el charco, jugamos, yo qué sé, porque no había nada. Había los grandes cuando jugaban al fútbol, pero tampoco había esa gran cosa, que no parece que fue ayer, pero no, el fútbol bien empezó a funcionar no hace mucho tiempo, puede ser 30 años, 20 años. Ajá. Y en aquella época entonces me cuentas que los amigos del barrio hicieron un equipo. ¿Te acuerdas cómo se llamaba ese equipo? No, No te acuerdas, ¿no? ¿Te no acuerdas recuerdo. qué compañeros tenías? ¿Qué amigos tenías contigo en ese equipo? Sí, bueno, algunos ya desgraciadamente ni viven. Yo recuerdo, por ejemplo, Asterio, por recordarme de alguien, me acuerdo de Asterio, me acuerdo de Pancho Sosa, me acuerdo de el hijo de Agustín Nino. ¿Tú de qué jugabas en esa época? Siempre he jugado delantero. Siempre delantero. Siempre delantero. ¿Y que eras un delantero rápido, técnico? ¿Cómo era? No era un delantero técnico, tenía mucho nervio y era rápido hombre, tanto así que yo en más de una liga ya cuando era federado me quedé máximo goleador. No recuerdo cuántas, pero Bueno, estábamos hablando de ese
ese equipo, esos amigos de la infancia, ¿con qué balones jugaban en esa época? Mira, los Reyes nos regalaban unas pelotas. Me acuerdo de pelotas de plástico que se picaban y picadas y todos jugábamos con esas pelotas de plástico. Yo creo que el primer balón de cuero, muy tarde empecé a verlo, ¿no? Porque ni botas. Yo llegué a jugar con botas que en vez de tener los tacos que hay ahora, los tenía transversales. Sí. Esas botas, para que veas tú qué tiempo de... Me decías que el campo de fútbol estaba al lado de las ventanas de tu casa. Sí, estaba enfrente de la ventana de mi Tu casa. madre te veía ahí todos los días. Sí, mi madre era una forofa del fútbol. De hecho, hoy todavía le gusta el fútbol y ve los partidos de fútbol en la tele, una señora ya mayor, porque se ponía a la ventana a ver el fútbol. Claro, los tres hijos jugaban, ¿no? El más que jugaba era Doro, que era el mayor. Nosotros jugaba en los infantiles. Nosotros jugar, todavía no jugaba, ni Chano ni yo, porque éramos muy pequeños. Yo no sé exactamente la edad podía tener yo, 7, 8 años. Y cuando llegabas con los pantalones rotos, eso, ¿qué te decía tú? Mira, el pantalón roto. Teníamos lo que era lo que llamábamos las alpargatas. Más de una vez teníamos el dedo por fuera, roto, porque eso no. Te digo que no habían. Yo no recuerdo tener material deportivo real, sino cuando empezamos a jugar en los infantiles de la Albania. Y eso fue en el campo de los Pozos. Después fue las primeras botines, porque eran botines. Los tenis. No me acuerdo cómo se llamaban, pero unos botines de lona, negros. Bueno, ¿empezaste a qué colegio fuiste? Bueno, yo empecé a estudiar en el colegio público, aquel entonces era el Don Casto. Es donde es lo de los ancianos ahora. Ahí estaban los colegios públicos. Ahí empezaste a clase. Sí, bueno, después seguí, terminé el bachiller y por diferentes causas no seguí estudiando, aunque me hubiese gustado seguir estudiando, pero... ¿En el colegio, en la escuela, no hicieron ningún equipo? Sí, eso, pero ya no en la escuela. ¿En el instituto? Eso fue ya en el instituto. En el instituto... Sí, en el instituto ya tú practicabas fútbol. Sí. ¿Y en la escuela no practicaban ningún deporte? Yo no recuerdo en la escuela. De ahí la escuela, lo primero que recuerdo es el infantiles de la Albania. Pero en la escuela, por ejemplo, no tenían recreo. Sí, bueno, eso era... ¿No jugaban a fútbol? Sí, por supuesto. Eso era, cada vez que se iba al recreo, lo primero que había es una pelota y era dar patadas a la pelota. Porque no había... la única cancha era darle patadas al balón. ¿Y dónde jugaban? En cualquier gabi, porque es lo que había. No, pero yo digo en los recreos del colegio, de la escuela. No me acuerdo bien, pero eran terrenos que habilitaban quizás por nosotros mismos y de lo que te dije antes, quitábamos las piedras, limpiábamos el terreno, poníamos, no había ni portería, eran dos piedras y bueno, ¿cómo fue el empezar en el fútbol federado? ¿Empezaste en el Albania infantil? Sí, empecé a jugar el balón infantil. ¿Cómo fue que fuiste? ¿Quién te llamó? ¿Quién te invitó a jugar? ¿Y por qué? La verdad es que no lo recuerdo bien. No me acuerdo bien. ¿Tu hermano ya jugaba? Pero ya creo que mi hermano el mayor jugaba ya ¿Y tú ibas con él o...? No recuerdo bien. Yo los primeros recuerdos que tengo es de infantil, vestido de infantil, porque era una enorme ilusión. En el campo de los Pozos. Pero bueno, pero recuerda de ese primer partido, esa primera vez que te pusiste una bota, unas medias, la camisa, el pantalón con los compañeros, ¿qué recuerdos tienes de ese momento? Vago, porque bastante vago porque
con mucha ilusión, sí recuerdo que íbamos a jugar con mucha ilusión. ¿Y del primer gol que marcaste con el infantil, no te acuerdas? No me acuerdo. ¿No te acuerdas de ningún gol de esa época? Sí, me acuerdo de goles, pero con los infantiles no me acuerdo. Sí me acuerdo de muchos goles, ya después jugando tanto con Estudiantes, con el Filestones, con la Albania, pero infantil es que... Es normal. No. Fuiste subiendo de infantil, me imagino que fuiste a juvenil. ¿Te acuerdas algo de la época tuya de juvenil en el Granada? Mira, yo tengo una anécdota de juvenil. Estaba jugando, pasé, no sé si tenía 14 años o 15 años, y pasé a la selección de Fuerteventura. Y estábamos jugando con el Lanzarote, y en un salto entre, creo que se llamaba Denis Segundo, y yo, él me dio un cabezazo en la cabeza, caí para atrás, me di un golpe en la parte de atrás de la cabeza, y cuando me enteré estaba en el hospital, estuve lo menos 10 horas inconsciente. Inconsciente. ¿Y cuando te despertaste qué dijiste? Pues es que fue, aquí los médicos no era lo que hay ahora, que hay en virguería. El médico me acuerdo que me mandó un día o 2 días cerrado en mi casa sin luz. Era una habitación cerrada, sin luz. Y yo no he tenido secuelas de eso, menos mal. Pero es un recuerdo fuerte porque yo era muy jovencito y estaba jugando con los mayores en la selección pero bueno, es una anécdota. ¿En tu equipo de juvenil te acuerdas quién eran tus compañeros? ¿O de algunos? Sí me acuerdo de muchos. Me acuerdo, por ejemplo, de Ricardo García, era un gran jugador que en paz descanse porque murió. Del hermano Andrés, de Asterio, de Domingo el Negro. Domingo, ¿sabes quién es? De Domingo, de Pablo Hernández, de Liborio. ¿Y quién era el que, porque tú me dijiste que era un delantero centro rápido, bullicioso, me imagino que lo que hacían era meterte balones para que tú corrieras y te olvidaras de velocidad? Bueno, no siempre. En la delantera estábamos Ricardo y yo. Y competíamos a ver quién marcaba más goles. En aquel entonces competíamos a ver quién era el mejor, que era él. Y el otro día revisando en mi casa me encontré artículos de la época, editados por Tomás, o escritos por Tomás. Y detallando las jugadas, Juan José Barça corre, tal, tira y gol de Juan José, y eso me pareció un montón de bonito. Todavía lo tengo en mi casa. ¿Te pasaron las imágenes? Sí, claro. ¿Te acuerdas en esa época un gol, el gol que te acuerdas? ¿Te acuerdas algún gol en especial? Pues no te acuerdas. No lo sé, hay muchos, pero... Uno que, no sé, que te hizo ilusión, o que te salió la jugada de tu vida. ¿No te acuerdas ahora mismo? No, ahora mismo no lo sé, fueron muchos, pero... no lo sé, no me acuerdo. Ya pasaste a la escuela, hiciste el ingreso, en aquella época se hacía el ingreso para el bachiller, ¿no? Sí, hacíamos el ingreso, exacto, era el examen de ingreso, sí. Después estaba el bachiller elemental, primero, segundo y tercero, después la reválida, tercero y cuarto. Primero, segundo, tercero y cuarto, reválida, quinto y sexto y reválida, sí. Todo ese tiempo lo hiciste aquí en el Instituto de Aquino. Sí, eso lo hice en el Tomás Aquino. Instituto Santo Tomás Aquino. ¿Te acuerdas, compañeros? Sí, ahí tuvimos un profesor, don Cándido, se llamaba, era un profesor de latín, que hizo un equipo, le llamó el Estudiantes, y éramos todos los más o menos de la misma generación, no sé si fue en el 70 o 70 y algo, no recuerdo bien. Hicimos un muy buen equipo y nos estuvo entrenando el guardia Pipe,
Pipe creo que se llamaba el pobre porque murió. Y tuvimos técnica de fútbol, porque este señor traía... nos sorprendíamos a la gente porque jugábamos al toque, al pase. No era la patada dura y pura, sino ya se empezó así, la táctica, controlando el balón, pasando. Nos decía que no podíamos correr con el balón, sino tocar el balón. Y la gente iba a vernos porque jugábamos al toque. Toque. Lo que es hoy el tiki-taka. Hombre, no tanto, pero jugábamos a eso, porque no había quien, hasta atrás no había quien nos enseñara, porque Claro, jugabas al fútbol, pero no sabías colectivamente jugar al fútbol. Salía a jugar, tú eras delantero. Sí, jugar al fútbol jugabas. No había táctica. No había táctica de equipo. ¿Quién fue el primero que te enseñó a ver el fútbol de otra forma? Sí, jugando como equipo. La verdad es que fue así. ¿Y ustedes asimilaron? Sí, no, hombre, era para la época, aquello era una gran novedad. Mira, íbamos a vernos y juegan al pase. Mira, es que estos chiquillos juegan al pase porque éramos chiquillos y de ahí empezó ya a salir otras cosas. Después se vio muchísimos mejores entrenadores y más gente que conocía algo más de fútbol, pero había gente que jugaba al fútbol, pero gente que tácticamente... Con este señor fueron duros en el sentido de que nos dio no solo tácticas, sino física, nos dio unas palizas bárbaras y salíamos hechos polvo, pero eso nos valía para el partido aguantar más. Pero ahí se dieron cuenta de que era entrenar y preparar las tácticas, se preparaban las faltas y cosas de esas. Sí. Ya hubo... Ya había... Aparte del fútbol, también practicaste otros deportes. ¿Lo practicabas a la vez o fue Sí, lo hacía a la vez. Yo llegué a estar en el baloncesto, en el fútbol, en el judo, en balonmano. Era por lo que te dije antes, no había otra cosa que hacer sino estudiar y deporte. Bueno, y las chiquillas, pero no, hoy hay mucho más opciones. ¿No? Claro, el Oasis era el centro. El Oasis era el centro de la juventud. Sí. Ahí iban toda la juventud. Las niñas iban a ver a jugar a los chicos y ahí... Sí, ahí se jugaba, sabes que no es como es ahora. El Oasis estaba dividido en dos partes y la parte alta se hacía baloncesto, se hacía balón volea y la parte baja se hacía balonmano o fútbol. Era descubierto, sí, aquello no. Y la parte baja se hacía o fútbol sala o balonmano, que era muy chiquitito. Y después de eso, si quieres te cuento la historia de cómo cambió el Oasis, cómo... Eso ya lo dejamos para la segunda parte. Vamos a seguir. ¿El básquet cómo te metiste en el básquet? ¿Por qué fuiste al baloncesto y jugaste en el NEDAN? Sí, llegué a jugar en el NEDAN y tengo hecho fotografías de que lo acreditan. Sí. Junto con Agustín Castañeda. Sí, el NEDAN estuvo varios equipos. Yo no estuve en el equipo del ascenso del NEDAN. ¿Estuviste antes? Sí, estuve antes. Hubo varios equipos hasta que llegaron a subir. Estuvieron en la liga de sí. Tuvieron división, sí. En aquella época, ¿cómo fue el paso para jugar al baloncesto? ¿Quién te llevó? Mira, al principio todo era lo mismo, todo el mundo iba al Oasis, a jugar al Oasis, a hacer pero hubo unos cursos de un instructor americano. Sí, no lo contó Tomás. Sí, pues yo tengo el título, perdona. Estuve con ese señor, y no solo estuve con ese señor, sino que luego hicieron cursos de monitores. Tengo el título de monitor provincial, lo tengo en mi casa marcado. Monitor polideportivo provincial. Ahí empezaron un poquito más el baloncesto a
hacer una pantalla, hacer un bloqueo, hacer un... Cuando vino la sí, América. sí, claro, ahí se aprendió un poquito, Aprender, claro, claro, un poquito más y ahí ¿y qué empezó. jugaba? Yo jugaba de alero, era malo, pero jugaba de alero. ¿Tenías tiro? ¿Buen tiro? Era uno más, no era ninguna gran cosa, pero vale. ¿Quién era el bueno de tu equipo? Había, no, de mi equipo no, habían muy buenos jugadores, pero estaba el Ramón Castañeda, que en paz descanse, qué gran tiro tenía con las dos manos, era algo bárbaro, así destacado, destacado. Después Morales, uno de los Morales, el mayor, el que trabaja o el que trabajaba en Unelco, no sé si sabes quién es. Sí, sí. Bueno, un chico muy harto. Así más destacado, pues no lo sé, pero... Jugaba. eh, También practicaste balonmano. sí, eran ligas de balonmano locales, no fuimos a ningún sitio, no fuimos a jugar a ningún lado, Era pero todo ahí, sí, bueno. y jugamos a balonmano, no el balonmano, pero se jugaba balonmano. No era ningún... Nunca fuimos, ni siquiera que yo sepa, selección de balonmano a ningún sitio, pero... Después también balonvolea, también jugaba. Sí, Voleibol, volea, también era muy local. y también practicaste judo con Sí, Julián Zabaleta. estuve con Julián haciendo judo. Llegué hasta el cinturón amarillo, que es el más bajo, pero era todo por lo mismo, porque no habían salidas sino el deporte. Entonces, En aquella época, fíjate, esa época, te digo más, mira, esto no te lo he dicho, hasta llegué a hacer boxeo. boxeo. Boxeo era no era boxeo, sino hacíamos jugantes que se llamaban, estuvieron en el OASE, instructores, no sé si fueron 3 meses o 4 meses, pero era Era la novedad. la novedad y te metías en lo que sea por hacer deporte. Y como tú te has practicado tanto deporte en aquello, ¿cómo no te dio por meterte en la lucha canaria? No me metí en la lucha canaria, luchaba, pero no me metí en la lucha porque pesaba muy poco, era muy delgado. Y no, sí tenía que ver. Si no tenía, en la lucha si no tienes un poco de peso, no. Los estilistas, ¿no? Sí, pero no me metí nunca. ¿No fuiste, no te dio... Bueno, luchaba, pero federado nunca estuve en la lucha canaria. ¿Ni fuiste nunca a entrenar con el Rosario? No. Lucha. Bueno, estás en el instituto, estás jugando con el Hermania, juveniles. Ya me imagino que también participaban equipos de la isla, de Corralejo, Sí. de Jugábamos en toda la isla, ¿vale? Era la liga insular. Y llegamos a que, no sé si fue, realmente no lo recuerdo bien, pero nos quedamos más campeones más de una vez. ¿Cómo eran los viajes a Gran Canal, por ejemplo? Que antes era Sí, una época, una epopeya ir a Gran Canal. antes era una epopeya. Mira, yo recuerdo, no te voy a decir el nombre porque no es ético, de ir a jugar al campo de Gran Trajar y un chico aguiciaron a un chico para que a Hormiga va a ir por él, así, a Hormiga va a ir por él y se metió en el campo, pero de paisano corrió detrás de mí. Yo dije, mi madre, este hombre me mata. Yo después, cuando te digo quién es, pero aquí no es ético decirlo, pero tío fuerte, era luchador, no digas el nombre. Bueno. Y fue corriendo. No, corriendo detrás de mí, menos mal que lo agarraron y lo sacaron fuera. Pero era por... Eso era jugando contra el Tamacite. Sí, estaba el Tamacite, estaba el Altrajara, estaba y llegué a jugar el Tamacite. Llegué a jugar el Tamacite. Me parece que jugué pocos, 3 o 4 partidos, mi hermano y yo. Nos pagaban los taxis para ir no entrenábamos, pero nos pagaban los taxis para jugar y los taxis para jugar. ¿Y ibas al Morro a jugar en aquella época? Fuimos al Morro, pero sí, sí, la carretera era fatal. Me parece que fuimos. Yo recuerdo ir al Morro 2 veces y darle unas palizas terribles al Morro. No sé si te lo vas a creer. Yo llegué a jugar un partido en el Morro y marcarme 5 goles. Te lo juro, le ganamos 10-1, me parece que fue. Pero aquello era bueno, no había carretera. Claro, no, era todo tierra. Era todo de tierra y llegar al Morro era una odisea. Y
recuerdo hasta de romper coches. Fíjate, ¿sabes qué más se me viene a la memoria? De ir hasta en las guaguas que tenían los asientos de madera. No al morro, porque a Gran Trasladar. La guagua de Paquito. La guagua de Paquito, tenían los asientos de madera. Se llegábamos a Sí, morir. más o menos, y así todos jugábamos al partido de fútbol. ¿Cómo eran los arbitrajes? ¿Qué recuerdo tienes de los arbitrajes de esa época, de tu época de juvenil? No, mira, de todo lo que recuerdo de arbitraje es de una sola vez que me echaron a la calle, pero no tuve nunca ningún problema. No, pero ¿cómo era? Igual que ahora había polémica antes, o no había tanta polémica como ahora, que sí, pero el árbitro, que sí, esto, que se equivocó. Bueno, mira, yo no sé cómo estará ahora, porque ya estoy bastante retirado de lo que está aquí en Fuerteventura, pero antes era menos, no era tan, no lo sé, como la expresión. Antes te pitaba cualquiera y salía al campo y te pitaba. El colegio de árbitros empezó a funcionar hace no sé cuánto tiempo hará, pero antes de eso había unos señores que pitaban y no te metías con ellos. Sí, no había tanto. Bueno, ¿con qué equipo había más rivalidad en el fútbol? Bien. ¿Quién era el rival? El rival que había fuerte era el aquí del puerto, era el Unión Puerto. Yo no sé si todavía existe. Unión Puerto, sí. Claro. Sí existe. Sí. Pero el Unión Puerto desapareció. Y ha vuelto a funcionar. Sí, pues sí, me alegro muchísimo. Me alegro muchísimo porque no. David de León es el central. David de León es el central del Unión Puerto. Del Unión Puerto. Bueno, existía el Unión Puerto y existía siempre los equipos del sur, que era el Gran Trajar, el Tamasiti. En mi época había un muy buen equipo del Tamasiti. ¿Y la rivalidad era Albania? La rivalidad era el Albania-Tamasiti o el Albania-Unión Puerto. ¿Iba la gente a...? Sí, iba. Había mucha gente. Sí, había pasión. Sí. Había gente que iba a ver los partidos. Porque el otro día nos decían que de Corralejo venían hasta guaguas al fútbol para ver los partidos. Fíjate que yo no recuerdo al Corralejo de mi época de futbolista. En mi época de futbolista jugué más de una vez contra la Oliva, pero el Corralejo. No me acuerdo, que no habían muy buenos jugadores, por ejemplo, Plácido, un gran jugador y era de Corralejo. Sí, pero Plácido jugaba en Puerto. Jugadores de Corralejo, después de que yo me retiré, empezaron empezó a verse grandes equipos, muy buenos equipos en Corralejo. De hecho, la Unión Deportiva de Fuerteventura fue una coacción con el Corralejo. Sí, efectivamente. Bueno, terminaste la época juvenil. ¿A qué equipo fuiste a jugar? Ya con más de 18 años. Sí, ya te dije antes que fundaron el Estudiante. El Estudiante estuvo, no sé si fueron 2 o 3 años funcionando, y luego formaron un equipo que se llamaba el Firestone. El Firestone era casi el mismo Estudiante, con uno más o uno menos, y hicimos no sé si fueron 2 o 3 años, muy buenas ligas. De ahí, sí, en la isla de Fuerteventura. Teníamos un muy buen equipo. Y de ahí desapareció porque era una firma comercial. Y nos pusimos de acuerdo y nos fuimos todos a la Albania. Era por seguir jugando juntos las mismas personas. Que venían jugando desde el instituto. Sí, exacto. Y ya de ahí fuiste a la Mini, ¿no? Fuiste voluntario a la Mini. Sí, luego me fui a voluntario de aviación. Y de aquí me recomendaron al San Isidro de Gárdar. Y estuve entrenando con el San Isidro de Gárdar. Estuve entrenando, no sé si fueron, no te quiero mentir, pero un mes o 2 meses. Y desde que me ingresé en el ejército, voluntario de aviación, porque para ir a San Isidro, a Gárdar, cuando eso nos entrenaba Naranjo.
señor habrá muerto, que en paz descanse, y jugaba también conmigo Ricardo, que también falleció, Ricardo García. ¿Y que ibas desde Telde? No, que íbamos desde Las Palmas Hasta Garda. hasta Garda. Cuando era la Cuesta Silva. Sí, me acuerdo que entonces era no estaban los ponentes. Y era un tute de miedo, ir a entrenar y volver a Las Palmas. No, a mí que yo iba a estudiar. Bueno. Yo iba de guía a Las Palmas a estudiar. Llevamos media hora hablando, parece que no, ¿eh? Tú pones la pauta. Vamos a hacer un pequeño descanso, nos vamos a ir a la publicidad para que ustedes reciban los consejos comerciales y volvemos a seguir. Fuerteventura, creído en ti. Bueno, una vez recibidos los consejos comerciales, estamos de nuevo con ustedes. Recordar que estamos con Juan José Hormiga Domínguez. Estábamos hablando de su infancia, juventud, de jugar al fútbol, básquet, balonmano, balonvolea, judo. En fin, no había más deporte, no pudiste practicar, ¿no? Terminaste de estudiar el bachiller y te fuiste voluntario a la aviación, ¿verdad? Sí. Eso se iba voluntario con 18 años o 19, ¿no? No, yo me fui un poquito más tarde, yo tenía, 19, exacto, 19 años. Estabas en tratos y entrenando con el San Isidro, que en esa época Sí, estaba en San Isidro de Garda. Bueno, no era la preferente de aquella época, era a lo menos una segunda división B. Hoy día, sí. Si no era más. Si no era más, sí. Y bueno, al final no pudiste porque... No, porque es que la de San Isidro de La Palma, de La Palma de San Isidro todos los días, y es que eso era demasiado. Claro, y encima no podía porque tenía el cuartel y no podía. Pero las carreteras no eran las de ahora. No, aquello era otra cosa. Hombre, yo de allí, de Las Palmas, del Paseo Chile, a Galdas eran 2 horas y pico. Si no, ya vas por Moya, si cabe. Sí, la verdad que era muy pesado. No era entrenar porque me encantaba, pero que era cada vez que salíamos tarde, teníamos que coger coche, que va, era demasiado. Nos llevaba. No. Nos subíamos con el mister, le llamaban mister, ¿no? Desde señor Naranjo, era Naranjo. Yo me imagino que ese señor ya habrá muerto, que en paz descanse. Nos llevaba él en el coche. Terminábamos el entrenamiento, nos duchábamos y nos bajaba en el coche. Cada vez que íbamos a entrenar teníamos que ir a la casa, que vivía en Guanarteme, desde Guanarteme, que vaya, eso era demasiado. Entonces dejé de ir a entrenar con el San Isidro y... ¿Y mientras estuviste haciendo el servicio militar no? No. ¿Ya después regresaste a Fuerteventura? Sí, cuando regresé a Fuerteventura volví a jugar en el Albania. En el Albania. Ahí terminaste tu vida Sí. Por una lesión, ¿no? Una lesión que en ese momento era importante, pero... No, me retiré del Albania. La lesión fue posterior. Bueno, mentira. En el Albania me lesioné la rodilla, un ligamento, una distensión de ligamento en la rodilla derecha, que todavía lo tengo, porque si hubiese sido hoy yo lo hubiesen arreglado. No se curó bien y todavía lo tengo. Luego, después de la Albania, seguí jugando, pero en veterano y mil historias.
vuelta está Sí, muy sí, tarde. bueno, está muy tarde. ¿Qué equipo fue este nacional? Bueno, llegué a jugar en la SEAT. La SEA, la famosa Sí, SEA. sí, sí, en la SEAT. Que hicieron muchos viajes a la península, pero que No fui la nunca, ¿No fuiste no nunca a fui la nunca, península? fíjate, no fui nunca fuera con la SEAT a jugar. Pero sí hice muchas con la SEAT. Yo recuerdo quedarme hasta máximo goleador en veterano, te lo juro. Bueno, muy, muy bonito. Recuerdo Era que un hombre gol. sí, era un hombre nervio y tenía Bueno, mucho, ahora te voy a mucho bien preguntar, rápido. ¿cuál fue el mejor gol que marcaste? No recuerdo, mira, yo llegué a marcar goles difíciles, de cabeza, de pie. Recuerdo no sé, jugando con la Albania, marcar un gol de muy lejos, pero de muy lejos. Churro. Y per se, yo seguramente fui un churro de tirar un tapón así y el balón entrar. Pero no te fijas en anécdotas, pues no se te graban y no las recuerdas muy bien. ¿Y qué sentías cuando marcabas un gol? Aquello era terrible. Un gol era bueno, y hoy igual que hoy. Era. Hay quien lo compara con el orgasmo. Hay el momento es explosivo. Te lo juro, el momento. Yo no. No sé a qué se asemeja, pero es explosivo. Por ejemplo, hoy estás viendo un partido de fútbol en la tele y tu equipo, porque eres muy aficionado, marca el gol y salta. Pues es una parte de eso y que quizás es muchísimo más fuerte. Marcar el gol y aquello es. Después te vuelve Sí, a. porque normalmente cuando marcas el gol lo que hace es como dar un salto, ¿no? Sí, sí, es que Una explosión de te alegría. entra. La euforia es fuerte, bueno, se te va al momento, pero es muy bonito. Eres seguidor de la Unión Deportiva, ¿no? Sí, soy del Pío Pío. De la Unión Deportiva, cuando la Unión Deportiva Sí, cuando jugaba jugaba Germán, Tonono, José Fidel, Gilberto, vale. Orey, Blas, Ulacia, Oregui, Martín Según, Gilberto. Paco Castellano Guedes, perdón, Paco Castellano Tonón, José Luis, Jerez Guedes, después era Gilberto I, o León, de Sí, extremo, Justo Gilberto, Pepe Juan y Germán. Pepe Juan, ¿no? Esa fue la época de la Sí, luego hubieron cuando empezaron a venir los extranjeros, que cuando vino Brindisi, cuando vino Canevalli, cuando vino Gol, y la verdad que ¿Y cómo se seguía desde ya la televisión? aquí no, mira, desde aquí lo oía más que nada por la radio, la televisión nos venía al día siguiente. Nosotros no veíamos los partidos como ahora en directo. Cuando veíamos un partido lo veías, si el partido era el domingo, lo veías el lunes, en diferido. Y había una sola cadena. Y en color tarde. Había una sola cadena. Y hoy en día lo ves en directo, no solo lo ves por internet, no hace falta que ya no tiene. Bueno, a la vuelta, ¿cómo empezaste a trabajar directamente en el aeropuerto? ¿No? ¿Cómo te salió eso? ¿Cómo fue? Bueno, ¿Fue por el fútbol? no. Cuando empecé En esa época no había nada de fichaje. no había. Aquí no, que yo sepa por jugar al fútbol. Lo único que yo tuve por jugar al fútbol fue una recomendación que te dije antes, cuando fui a hacer la mili para entrenar con el San Isidro. Pero venían gente de Las Palmas a vernos y tal, pero no era. No era como la lucha que lo metían de guardia o. No, mira, hoy en día a lo mejor si muchos de mi época que hubiesen estado hoy en día, hubiesen sido grandes jugadores de fútbol. ¿Podían haber vivido Sí, del fútbol? no lo sé hasta qué punto, pero podían haber sido buenos jugadores de fútbol, podían haber jugado en cualquier equipo de muchos niveles. Mira, fíjate que Fuerteventura se ha levantado muchísimo en fútbol. Antes teníamos equipos, pero no éramos tan competitivos. Hoy en día, cualquier equipo y cualquier jugador, tenemos jugadores hasta en primera división. Sí, ¿empezaste a trabajar en el aeropuerto? Sí, hice unas oposiciones y me metí en aquel entonces en Iberia y estoy trabajando ahí, sigo hasta que no me eche. Bueno, pero seguiste, seguías jugando como veterano, pero hubo un momento en que te llaman
dicen, ¿quiere usted presentarse en la política? ¿Cómo fue ese tema? Eso fue una época muy bonita de mi vida. Me presenté a las elecciones, las primeras elecciones generales, después del principio de la democracia, por Asamblea Majorera, me presenté por Asamblea y en ese entonces ganó la UCD en el Ayuntamiento de Puerto. Y fíjate tú la importancia que le daban al deporte, que fui el concejal elegido, todos, por mayoría, todos por la unanimidad, eligieron a Juan José, que era el más joven en aquel entonces, concejal de deporte. No le daban importancia a lo que era el deporte. Y después vale, yo muy ilusionado, yo me metí de concejal y hice algunas cositas. Por ejemplo, las luces del estadio. Mira, te voy a... Vamos a incorporar. Tú te presentaste con la Asamblea Majorera, gobernaba la UCD. Gobernaba la UCD, Matías González, que en paz descanse. Pero en el reparto a ti te tocó... No, el reparto nadie quería el deporte. Entonces, como era el más joven y yo era deportista, pues nada, todos votaron a Juan José. Eso no lo vas a ver más nunca. Al día siguiente, cuando fuiste a tomar posesión de tu concejalía, ¿qué te encontraste? ¿Qué había? Esto es deporte. Había 2 empleados, 3 empleados, una mesa. ¿Qué había? Mira, te lo iba a decir, para que te hagas una idea, el campo de fútbol no tenía murallas, estaban casi todas derruidas. El campo de fútbol de Los Pozos. Perdón. Comían las cabras en el centro. Es cierto, comían las cabras. Y la primera cosa que se me vino a la cabeza era, no había dinero, entonces yo fui a hablar con el Cabildo. El Cabildo en ese entonces el presidente era Lalo Mesa. Y entonces yo le propuse, vamos a ver, si tú me aportas trabajadores, yo aporto, después de hablarlo con Matías, aporto material. El ayuntamiento aportaba los bloques y el Cabildo aportaba los hombres. Y estuvieron 3 o 4 meses levantando solo las paredes. Levantaron las paredes y el campo se pudo cerrar las paredes. Luego, también en ese entonces, Tomás Chocho era el consejero de deportes del Cabildo. Hablé con Tomás y le cambiamos el campo de tierra. El campo de tierra le pusimos porque antes no había sino tierra, no había césped. Le hicimos un compacto precioso, sin piedra, lo que antes había que piedra para que jugaba, pero bueno. El siguiente paso que dimos es, en aquel entonces el aeropuerto había desechado unas torretas. Entonces también hablamos con el Cabildo habló con el director del aeropuerto y el director del aeropuerto nos cedió las torretas y con esas torretas y un poco más de dinero pusimos la luz en el campo, que todavía sigue la luz. Lo que pasa es que lo que ha cambiado son las torretas, pues las pusieron mal. O sea, que ya después se podía cenar la noche. Sí, parece que no, pero para el fútbol fue un avance muy fuerte. Otro golpe es que el campo no había nadie, aquello estaba... Y entonces hablé con Antonio Mederos, no sé si sabes quién es Antonio Mederos. Sí. Y este señor tiene un mérito de bárbaro porque le dio vida al campo, puso su bar, y entrenaba a su gente y el campo tenía vida a diario. Y parece una cosa tal, pero... Se dinamizó. Sí, eso es muy importante. Hasta esa época el centro social de la juventud de Puerto Sí. Era el Oasis. Sí, también te cuento algo sobre el Oasis. Mira, el Oasis eran 2 canchas, una arriba de trabajo, como te dije antes, y entonces hablé también, me moví y hablé con el Cabildo y me dieron un consejo, dice, si quieres hacer algo, intenta hacerlo por fase. Bueno, entonces empezamos a hacer un proyecto, hicimos el proyecto del Oasis y empezó a hacerse la fase. De hecho,
el Oasis todavía tiene hoy en día el mismo firme piso que se puso cuando yo era concejal de deporte. No solo el filme, sino el techo, Bueno, el techo ya yo no sé si se arregló. se arregló. Se arregló. Vale. Pero vamos, el piso sintético. El era piso lo sintético, último sí, en esa sí. época. Era lo último, ¿Qué ¿eh? año fue eso? Por curiosidad. Sería en el 80. 80. Estamos hablando de que tiene 31 años ese piso y Sí. todavía está ahí. Pues sería en el 80. Pero en aquella época era lo máximo, ¿eh? No me acuerdo cómo se llama, o no sé cómo se llama, pero era lo máximo. Piso sintético. No lo sé. Bueno, entonces, pero ese primer día que fuiste, que dijeron, esta es tu oficina, este es tu personal, ¿qué personal tenía la Concejalía de Deporte en ese momento? No, ninguno. Nadie. No, ninguno. Mira, yo te voy a decir algo que no me vas a creer, pero yo cobraba 3.000 pesetas en aquel entonces. Yo no las veía, iban directamente al partido. Lo que yo hacía era por amor al arte, como altruista. No te vas a decir que el recuerdo que para el tema de las luces del estadio, yo me gasté un depósito de gasolina en un día, yendo y viniendo, y que si hablaba con el alcalde, que si hablaba con el cabildo, que si hablaba con un ERCO, que si había que buscar unas grúas enormes, todo eso sin pagar un duro, ¿vale? Para levantarlas, para colocarlas. O sea que sí, bueno, presupuesto me imagino que no tenía ninguno, ¿no? No había, por lo menos yo no lo conocí. O sea, no, Sí, tiene- todo era... tiene to- tanto todo era- dinero sí, para sí, el deporte. No, yo eso no lo Entonces, conocí. bueno, tenías esa instalación, tenías la instalación de los pozos, que pusiste perdón, la vallaste, y le pusiste los focos. ¿Tenía vestuario en esa época? No, solo no tenía... sí tenía vestuario, pero agüerados, rotos. Bueno, el vestuario lo arreglamos. Y no solo arreglamos los vestuarios, sino llegamos hasta poner es que no tenía desagüe. No, es que una historia... no. Hasta el desagüe del campo lo pusimos nosotros. No tenía nada, vamos, el campo estaba abandonado. Había un problema con el constructor y el ayuntamiento cuando yo entré. Había hasta se iba a hacer una piscina en el campo y era una piscina había un pozo, no era una piscina, un pozo de 20 metros, no creo que tuviese más. Normalmente una piscina olímpica tiene que tener como mínimo 50 metros. Y la cerramos, la volvimos a cerrar, y si no, tendría que situarme en el estadio para decirte dónde estaba. Y en la parte alta hicimos también una cancha, que ahora creo que es una cancha de fútbol 7, exacto. Esa la terminamos nosotros. Y lo que el Ah, pozo sí. estaba- El pozo estaba antes de subir en la cancha. Eso porque decían que era una piscina, pero eso no tenía 20 metros de largo. Hay piscina de 33. Bueno, y conseguiste cerrar eso, ponerle vestuario. En el Oasis empezaste a diseñar lo que es el Oasis hoy, ¿no? Empezaste a Sí. Bueno, yo no sé cuánto ha cambiado lo Oasis. Yo recuerdo que en aquel entonces hasta los locales que quedaron por abajo se cedieron. Uno fue para la Federación de Fútbol, otro fue para la Federación de Lucha y otro fue para la Federación de Baloncesto. Creo que habían... Bueno, sigue Yo no el sé. baloncesto. Sigue el Porque baloncesto. la Federación de Lucha lo tienen los árbitros. Esos locales existen. Sí. En esa época, Dime que ¿Estábamos de lucha? hace años. Sí, también con el campo de lucha fue otra historia. Hubo que hablar con el cura de aquel entonces para que don Manuel cura, creo que era. Intervino mucho Luis Cabrera, pero se hizo un proyecto para techarlo y fue en mi época, se techó. Y creo que aquello no ha cambiado mucho después de eso, ¿eh? No ha cambiado mucho. me estaba fijando esta mañana cuando subía en el coche hacia arriba y todavía está sin encalar la parte que da para la casa del cura. Claro, lo podrían haber encalado eso. Pues Ya que era un par de personas. fíjate que también en esa época se hizo el proyecto del campo de lucha Tetir y se techó el campo de lucha Tetir.
¿Quién era el presidente? Ahí intervino mucho Gonzalo, Gonzalo de Vera. Gonzalo de Vera. Me encantó trabajar con él porque es un hombre de punto, muy trabajador. Los presidentes de los clubes iban a hablar contigo como hoy para que des subvención para la fiesta. Sí, bueno, sé que, mira, yo presenté más de una vez en el ayuntamiento 2 veces es que una moción para darle dinero al Nene Dan de aquel entonces. Y las 2 veces fue rechazada. No había dinero, no había dinero, que era muy difícil. Y era muy poco dinero, no sé si eran 50.000 pesetas, una aportación para Nene Dan, para poder soportar los viajes. Nada, el ayuntamiento no dio un duro para eso. Sí se movió en las mociones que yo presenté, que todavía están, en colaboración con el cabildo de aquel entonces, pero dinero para equipos no había. Yo te dije que habían 3.000 pesetas que me pagaban, y esas 3.000 pesetas iban directamente, yo no las veía nunca, iban directamente al partido. Hoy en día viven los políticos vale, pero hoy en día viven bien. ¿Recuerdas algún otro proyecto de esos 3 años que estuviste al frente de la Concejalía de Deporte? Está la cancha de Tetil, está la cancha del Oasis, está el campo de fútbol ¿Organizaste algún evento deportivo, bien sea de lucha en colaboración con los clubes de fútbol, de baloncesto, con motivo de las fiestas que siempre se solían celebrar? No recuerdo. No había ningún torneo. Bueno, se hacía lo de las fiestas rosarias, pero eso yo en aquel entonces yo no lo llevaba. Todo lo referente a torneos y cosas que lo que tú me estás hablando, no lo llevaba. Lo hacían los clubes directamente, o la Federación de Fútbol, o la Federación de Baloncesto, etc. ¿Pero te pedían trofeos y cosas esas a los clubes? Sí, llegaron pero yo no recuerdo si dieron o no se dieron, pero sé que no había, que a mí me alucina los presupuestos que hay hoy para deporte. En aquel entonces no había. Todo lo que se sacaba era A base claro, de pedir, como lo de las torres del aeropuerto, que la tenían desechada, la iban a tirar. y todo es pidiendo y cambiando, Sí, bloques, exacto, como los bloques que yo te aporto los bloques. Puede ser que sea así. Yo aporto personal y yo te voy dando. Y parece que no, pero se cerró el campo. Son y cosas te que. invitaban cuando había estos, por ejemplo, en la fiesta de Rosario había unas luchas tremendas que se traían a equipos de Tenerife, con Puntales, por aquí llevaban. Bueno, sí, no. ¿Te invitaban a Sí. entregar los trofeos? No. En esa época se pasaba de eso. Yo nunca estuve. De hecho, mira, yo creo que es la primera entrevista que yo hago a un medio de televisión o de radio. No, nunca. ¿Y cuando jugabas tampoco había seguimiento de...? No, seguimiento, vamos a ver, en aquella época no había, aquí en Fuerteventura por lo menos, no había nada. El único que hacía alguna crónica era la que mandaba Tomás, después más tarde fue Tero, me parece que fue. Pero no. Hoy en día cualquier jugador, sea bueno, sea malo, tiene sí lo tiene. Sí lo tiene. Y se promociona. ¿Qué te parece, volvamos al fútbol? Bueno, vamos a acabar con la política, con tu época de concejal de deporte. ¿Cómo fue? ¿Por qué terminaste? ¿Cómo fue el tema? Bueno, estuve 3 años y yo creo que debió ser porque me molestaba trabajando, me involucré demasiado. Los mismos, no de mi partido, pero los mismos en aquel entonces de la UCD decidieron que no podía seguir y me quitaron como concejal de deporte. Me quitaron la concejalía de deporte. Seguí el año, fueron 4 años, seguí el año que me quedaba y no he vuelto a presentarme más en política. ¿Te han invitado alguna vez? Sí, por supuesto. Yo sigo siendo de Coalición Canaria ahora, de Asamblea Maderera. No estoy activo, pero soy, como digo yo,
¿cómo se llama? El señor que está en la retaguardia, que cuando haya que coger el fusil, se coge el fusil, se va. Sí, estás en la retaguardia Sí, colocada. sí. Bueno, ¿y qué diferencia ves del fútbol que tú practicabas en tu época de ahora? Ahora sí, Sí, bueno, hay mucha diferencia, yo te lo dije antes, la diferencia sobre todo es táctica. No es que jueguen mejor, porque antes se jugaba bien al fútbol, sino que juegan como equipo mejor. Hoy está muy estudiado todo, hoy ves las posiciones en el campo y de los jugadores y juegan más como equipo. Antes posiblemente se jugaba más, había más individualidades. Sí. Se resaltaba más el que jugaba un poco, resaltaba mucho. No se jugaba más en equipo como ahora. Por eso decía yo que nos enseñó quizás a jugar un poco. Que tuviste en el estudiante. No, el estudiante, exacto. Era Pipe. Pipe, creo que se llama Pipe, o se llamaba Pipe el Guardia. ¿Qué otro entrenador recuerdas tú con afecto que te enseñó y te terminó de formar como futbolista? Sí, tuvimos otro entrenador que era Pepe el Guardia. Pepito el Guardia, le tengo cariño a Pepito el Guardia. Bueno, el pobrecito ya falleció, pero nos llevó mucho. ¿Qué jugador fue el que mejor se adaptó contigo, que te daba pases? ¿Cuál fue el mejor jugador? Sí, eso ya te lo dije antes. Nosotros, Ricardo García, que ha fallecido, falleció. Pero con él había como una competencia. Sí, nosotros teníamos a ver quién jugaba más, a ver quién marcaba, quién era un pique. No, pero yo me refiero a este jugador que da asistencias, que en vez de marcar él te daba a ti el pase para que tú marcaras. ¿No te acuerdas? No. Había en esa época era diferente. Sí, había buenos jugadores en el centrocampo. Mira, había un jugador que jugaba muy bien, que hoy es médico, Paco Eladio. Ese chico jugaba muy bien al fútbol. Tenía mucha técnica, mucho toque, no jugó nunca conmigo, pero tenía un toque de balón, era una virguería, era un muy buen jugador. Y después había jugadores como, por ejemplo, desde Colás, que era un super portero, Colás Abrama. ¿Sabes quién es? Sí, el director de... Sí, exacto. De educación. Sí. Hasta Tero Brito, que era jugaba en la defensa y era un bárbaro, para pasarlo había que sudar, porque era un gran jugador. ¿Contra qué defensa tuviste? Mira, pero yo recuerdo mucho a un jugador que siempre estuvimos a Matoso. Sí, ¿De dónde? de Pájara. Matoso tiene un hijo que está jugando al fútbol también. Creo que está jugando en Las Palmas. Bueno, ese señor era un central bárbaro, pero bárbaro. Era muy difícil pasarlo. Es de las ideas, de los recuerdos que me vienen a la cabeza, ¿no? ¿Y a qué portero te era más difícil marcarle un gol? Mira, había un portero que ya falleció. Se llamaba Germán. Jugaba en el Tama City. Era una... ¿Germán Fumero? No, Germán Fumero es otra persona. No, otro Germán. Ese chico, Germán, no sé si fue el apellido del Fumero, se casó en Los Valles. ¿Germán Fumero? Era Germán Fumero. Era harto. Sí. No sé si es Germán Fumero. Ese señor era un portero bárbaro. Sí, murió. Bueno, estamos llegando ya al final, queda muy poco tiempo. Tienes familia, ¿no? Sí, claro. ¿Hijos? Sí, tengo 2 hijos. ¿Jugaron al fútbol? Jugaron al fútbol, ahora están estudiando fuera, pero uno está los dos están en La Laguna, uno está estudiando psicología y otro está estudiando ingeniería. Pero jugaron, claro, ya jugaron al fútbol cuando estaban aquí, pero Allá no. ya no, claro. Allá no estudios. Sí. No, yo no me meto en la historia, yo coopero con ellos aportando para que los chiquillos estudien, pero nunca me he metido en... Bueno, el fútbol actual es del Pío Pío, me dijiste. El Sí. Pío Pío no está como estaba antes, ¿no? Es difícil. Época, Sí, pero mira, hoy, es mi opinión,
el fútbol es dinero. El Pío Pío, si tuviese dinero, estaría a lo mejor compitiendo en primera división. Porque hoy no es como antes, que eran los jugadores de la tierra, como era el Manto, no, Martín. Hoy es traerte buenos jugadores y hacerte un buen equipo. Eso es muy fácil. Teniendo dinero es muy fácil hacer un buen equipo. El Pío Pío es cantera, amigo. Es como el Barcelona. No, es cantera sí, pero no todo es cantera. El Barcelona tiene, tiene la Masía, tiene grandes jugadores porque después... Los trae chiquititos de Argentina. Pero, vale. ¿Quién es para ti el mejor jugador hoy día del fútbol? Messi, y no soy del Barça, ¿vale? Messi, ese es el jugador en su estilo, pero también está del Madrid Ronaldo, pero... ¿Tú a quién te parecías más? ¿A Messi o a No, Ronaldo? a Ronaldo. Era un hombre rápido y con mucho nervio, y que cogía el balón al mejor y llegaba... El Messi es muy técnico, porque hace la virguería. No sé si te acuerdas, un gol que le marcó a... ¿Quién fue? Que le salió el portero y le dio un toquito, lo levantó. Ah, sí, hace poco. Sí. Qué fuerte, eso es dificilísimo. Es que eso es dificilísimo, ¿eh? Eso sabe uno que... Sí. Pero hay muy buenos jugadores. Messi, está el Iniesta, está el Xavi. Yo creo que como el Xavi no hay ningún jugador en el mundo, ¿eh? ¿Y de Canarias quién te gusta? Como jugador. Así, ahora mismo ni... Hombre, Silva es un gran jugador. Si me hablas de jugadores canarios que todavía están activos, pues Valerón. Pero ya el pobre ya no... No tiene físico, pero... No tiene físico, pero hace 2 años era como el Zidane español. Es que sí, ¿verdad? Pues Juan José, hemos llegado ya al final. Gracias por acudir a la llamada de Tibermil.tv. Hemos tratado de recordar tu vida deportiva y tu vida como concejal de deporte del ayuntamiento, uno de los primeros concejales de deporte, cuando no había dinero, cuando había que ingeniársela. Bueno, fui el primer concejal de deporte de la democracia. Eso queda en la historia. Y sí queda, para mí. Y el único concejal que va a ser elegido o fue elegido con todos los votos. De la oposición. Sí. Eso no volverá a ocurrir. Eso yo creo que no lo sucede. Eso no Pues volverá. ha sido un placer. Gracias. El placer es mío y... Gracias por estar aquí. Y a ustedes, pues gracias por seguirnos una semana más.